vamos a hablar bajo el tema, no eres tú, soy yo. Amén. Así que muchos hemos escuchado esta palabra muchas veces. No eres tú, soy yo. Amén. ¿Has escuchado alguna vez esta frase? Yo creo que sí, de pronto alguien nos la ha dicho o nosotros la hemos dicho, ¿verdad? Digamos que podríamos decir, atribuimos esta frase más a las relaciones interpersonales que tenemos o que formamos a lo largo de nuestras vidas y cuando quizás la decimos con frecuencia, ¿cierto? Cuando ya no queremos estar en ese tipo de relación, ¿verdad? Entonces, la decimos porque se está acabando la relación, porque quizás ya no hay amor, porque ya no tenemos más excusas para seguir ahí en ese lugar, ¿cierto? O porque sí, simplemente ya no es, ya hasta ahí paró, digamos que el asunto, ¿verdad? Y le decimos, mira, el problema no eres tú, ¿cierto? O no soy yo. Y muchas veces usamos esa frase para salir quizás y no tener que dar muchas explicaciones o justificar nuestra decisión. ¿Verdad? Sé que lo hemos hecho muchas veces y muchos de nosotros hemos dicho esta frase. Sé que ¿cuántos la han dicho? Amén. Decimos, el problema no eres tú, el problema soy yo, ¿verdad? Y lo hacemos porque a veces nos es necesario decirlo para explicar o para no herir sentimientos, para ir con delicadeza. Y lo hacemos en muchas ocasiones. Sin embargo, esta frase también cabe cuando hablamos de nuestra relación con Dios. Amén. Cuando hablamos de la relación que tenemos con nuestro Dios, de la relación que hemos formado, ¿sí? Y que en muchas ocasiones también nos pasa, como cuando formamos relaciones con personas, hay momentos en que no queremos algo, ¿cierto? Y deberíamos decirle a Dios, no eres tú, somos nosotros o soy yo, ¿verdad? Porque también hay excusas y hay ciertas justificaciones que creemos que están bien, ¿verdad? Que creemos que de pronto están acorde con lo que está pasando y le decimos, bueno, entendemos que somos nosotros o a veces creemos que es Dios y no nosotros. También nos pasa. Creemos que el problema está en Dios y no en nosotros. Pero resulta que es todo lo contrario. No es Dios, sino que somos cada uno de nosotros. Como cristianos nos enfrentamos a diferentes situaciones y creemos que Dios tiene el control de todas las cosas, que todo en el tiempo de Dios se va a dar, que hay cosas que Dios permite y nos enfocamos tanto en esa parte que se nos olvida poner de nuestra parte o dónde estamos nosotros, ¿cierto? Nos pasa algo y decimos, no, Dios tiene el control. Hay una consecuencia de algo y decimos, es que Dios lo ha permitido en mi vida para procesarme, para hacer de mi vida algo. Y muchas veces ni siquiera es el proceso, es la consecuencia de decisiones que hemos tomado. Esas decisiones, por supuesto, negativas, ¿verdad? Decisiones que no van acorde, pero en cierta forma culpamos a Dios del proceso que estamos viviendo. Es que Dios quiere formarme, es que Dios quiere hacerme. Y muchas veces ni Dios está en el asunto. Ha sido todo tema de nosotros, de nuestra humanidad, de las decisiones que tomamos, de lo apresurado en que vamos en este camino de la vida, en el afán en el que estamos todo el tiempo. Y ahí recae mucha de nuestra culpabilidad. Y no es el proceso, somos nosotros. No es Dios, somos cada uno de nosotros. Amén. Así que a pesar de que decimos Él es soberano, Él es sublime, Él es todopoderoso, muchas de las cosas nos pertenecen a nosotros y vienen y recaen en nuestro corazón, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, decimos, es que yo me voy a consagrar en el tiempo de Dios, ¿cierto? Es que Dios está tratando conmigo y lo hará en su tiempo. Este es un vivo ejemplo de esta frase, de este título, ¿cierto? Porque ahí no es Dios, somos nosotros. Dios siempre tiene el tiempo dispuesto para que lleguemos a Él.
Dios está presente todo el tiempo para que vayamos a buscar su presencia. Dios está aquí presente en nuestras Biblias para hablarnos todo el tiempo. El problema es que nosotros no vamos para ese tiempo, no vamos a buscarle, no vamos a abrir la palabra del Señor, no íbamos quizás a la iglesia, al templo, a culto, ¿verdad? El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Amén. Y esa frase nos cae de perlas porque sé que la conocemos, de pronto la hemos experimentado y con Dios nos pasa lo mismo. Entonces queremos decir, yo cambiaré, yo dejaré, yo seguiré a Jesús en el tiempo de Dios. Pero aquí vemos que no es el tiempo de Dios, sino cuando nosotros nos vamos a decidir, cuando nosotros vamos a hacer algo para que eso cambie, para seguir a Jesús, para dejar cosas, para cambiar en cosas. Gloria al Señor. Y volvemos el tiempo de Dios, el proceso del Señor, todo Dios tiene el control en excusas y justificaciones para no hacer lo que a Dios agrada. ¿Cuántos están conmigo? Ahí estoy viendo por Zoom, amén. Hacemos esto y nos justificamos, ¿cierto? Muchas veces oramos y en nuestras oraciones expresamos, decimos, Dios mío, pero ¿por qué? ¿O por qué me haces esto? ¿O por qué a mí? ¿O por qué me ocurre? ¿O le ocurre esto a mi familia? ¿O por qué me estás pasando por esta situación? Y la respuesta está en el título. No es Dios, somos cada uno de nosotros. Amén. Porque hay cosas que vivimos y que pasamos que son consecuencia de nuestros actos. Y hoy vamos a ir a la palabra y vamos a ver 3 historias hermosas. Amén. Donde vamos a ver que el problema no es Dios, somos nosotros. Que tú vas a decirle hoy al Señor así mirando al cielo, le vas a decir, no eres tú, soy yo. Amén. Porque el problema a veces está en nosotros. Amén. En nuestro corazón. Quiero que vayamos al libro de Jonás. Hoy vamos a hablar del primer hombre, ¿cierto? Que fue Jonás. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. En Jonás, vamos a buscarlo, es un profeta menor. Todos conocemos generalmente la vida de Jonás, ¿cierto? Ya vamos llegando. Tenía listo otro versículo, gloria al Señor, pero ya, llegamos aquí, a Jonás. Y vamos a ver, porque digamos que estructurado esta enseñanza en 4 partes. La orden o la acción que el personaje realizó, la excusa que presentó, ¿cierto? Pero también está el verdadero motivo, el motivo y la consecuencia. Así que vamos a ver estos 3 personajes en este tipo de orden. Primero su acción, su excusa, su motivación y la consecuencia de todo esto que pasó. Entonces vamos a ir a Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 2. Leo para ustedes. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, levanta a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. No necesitamos leer más de Jonás porque pues es muy fácil entenderlo. Jehová le da una orden a Jonás y le dice, vas a ir a esta ciudad, ¿cierto? Le vas a ir a Nínive y vas a pregonar y vas a decirle que su maldad ha subido delante de mí. Y dice que necesitaba, pues la orden era que Jonás fuera a esa ciudad y pregonar, que la gente se arrepintiera, que la gente se volviera a los caminos de Dios, que volvieran a ver, a mirar. Gloria al Señor. Y esta es la acción de Jonás. Es muy sencilla. La orden de Dios fue clara, fue concisa, precisa, y le dijo, necesito que vayas a Nínive a pregonar mi palabra, a predicar, a pedirles que se vuelvan al arrepentimiento. ¿Cierto? Vamos a ver, entonces, esta fue la orden. Ahora vamos a ver la excusa, ¿verdad? Y vamos a ir a Jonás 4, del 1 al 4. Ahí nos adelantamos un poco, pero estamos viendo las partes que queremos ver. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová,
¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Qué palabras de Dios, amén. Aquí hay una conversación entre Dios y Jonás. Recordemos que Jonás, al darle la orden, dice, entonces quiero que nos devolvamos exactamente a Jonás 1, versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Entonces aquí vemos que hay una conversación entre Jonás y Dios, ¿cierto? Y dice que Jonás estaba triste, estaba digámoslo, en un estado de tristeza, no se entendía ni a sí mismo, no sabía qué hacer con él mismo. Así que dice que oró a Jehová, ¿cierto? Y le dice, mira Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía? Por eso fue que yo huí de tu presencia. Sabemos que Jonás, al recibir la orden, no obedece, sino que huye, ¿cierto? A la dirección contraria de donde Dios le había dicho que tenía que ir a la ciudad de Nínive. Entonces, cuando Jonás parte, ¿cierto? Y trata de huir, sabemos que, bueno, la tripulación estuvo en peligro, lo botan al mar, se lo come un pez por 3 días y Jonás tiene que meditar dentro de ese pez qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Así que la excusa de Jonás, ¿verdad? Es decirle que él sabía que Dios iba a tener tanta misericordia y si el pueblo se arrepentía, entonces no lo iba a destruir. Esa fue la excusa de Jonás para no obedecer la orden de Dios. Dios le dijo, vas a ir a Nínive, vas a predicar mi palabra para que se arrepientan. Y Jonás dijo, no, yo me voy para el otro lado, no voy a obedecer porque es que yo sé que Dios es muy misericordioso y si yo les predico se arrepienten y no los destruye, ¿cierto? No los destruye. Pero entonces aquí vemos algo importante, ¿cierto? La excusa que dio Jonás era que Dios era muy misericordioso, amoroso y los iba a perdonar, ¿verdad? Pero detrás de la excusa hay una motivación, ¿cierto? O hay algo que realmente motiva a la excusa. Entonces, vamos a ponerlo en contexto. Cuando terminamos con una persona, ¿cierto? Ya la relación, le decimos, mira, no, el problema no eres tú, el problema soy yo, ya no te quiero, ya no te amo y yo quiero que la relación llegue hasta aquí. Pero quizás en el fondo del corazón ya hay otra persona. Entonces, aunque damos una excusa, nuestra motivación es otra, muy diferente, o porque ya hay otra motivación que no es seguir más estar ahí. A Jonás y a estos hombres que vamos a ver les pasó lo mismo, ¿cierto? Su excusa fue, es que Dios es misericordioso y va a perdonar al pueblo, ¿cierto? Va a perdonar toda esa ciudad y yo no quiero que mi palabra quede ahí en vano, ¿cierto? Esa era la excusa. Pero el verdadero motivo por el cual Jonás no iba a Nínive es este. Resulta que Asiria o el imperio de Asiria, ¿cierto? Se había convertido en el mayor enemigo de Israel, ¿cierto? Eran dos enemigos completamente, eran dos naciones, digámoslo así, que estaban en guerra, que eran enemigos. Nínive era la capital del imperio asirio, ¿verdad? Entonces, al ser la capital, pues todo el mundo, digamos que concurría ahí, la mayoría de las personas y las decisiones más importantes pues ocurrían ahí. Y resulta que ellos fueron enemigos y los asirios hicieron muchas cosas fuertes en contra de Israel, mataban gente, trataban de tomar territorios y esto pues Jonás lo sabía. Así que en cierta forma, digamos que Jonás odiaba, ¿cierto? Tenía un odio contra el imperio asirio, contra los de Nínive, contra la ciudad específica de Nínive. Así que como era enemigo de Israel, pues Jonás no quería que hubiese salvación para ese pueblo, ¿verdad?
Jonás no quería que Dios los perdonara ni que ellos se arrepintieran, sino que fueran destruidos. Entonces aquí vemos cómo una excusa tiene un verdadero motivo por detrás. Y este era el verdadero motivo de Jonás. Jonás sentía desprecio y odio por los asirios, así que quería que pagaran por su pecado. Este era el verdadero motivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había pues digamos que un contexto histórico que permitía que Jonás no quisiera, ¿cierto? A los de Nínive, ni quisiera ir a predicar, mucho menos de salvación, y que él quería, en cierta forma, ¿por qué huyó Jonás de la presencia de Dios y por qué quiso huir de la orden o del mandato que Dios le había mandado? Porque él quería que el pueblo o que la ciudad de Nínive fuera destruida. Ese era el motivo principal. Pero ¿qué había detrás de ese motivo también? Había resentimiento en el corazón de Jonás. Quería destrucción, quería que pagaran por su pecado. Y claro, no eran un pueblo bueno. Entendemos por su palabra aquí en Jonás cuando leímos al principio. La maldad había subido, ¿cierto? A donde Dios, y ya estaba Dios listo para destruir a la ciudad de Nínive. Gloria al Señor. Y que vemos entonces la orden, la excusa, el verdadero motivo, pero también vemos la consecuencia. Consecuencias que podríamos notar de primera mano, pues se lo tragó un pez por 3 días, lo cual nadie tiene que vivir ese tipo de cosas, pero esa fue una consecuencia. Pregunto, ¿esa fue una consecuencia que Dios permitió porque Él es soberano y todo lo tiene en control? ¿O fue algo que se generó Jonás? Ahí es donde quiero que veamos, aunque Dios tiene control, por supuesto, y es soberano y sublime en todas las cosas, hay cosas que son consecuencias de nuestras acciones, ¿cierto? Entonces se lo tragó un pez por 3 días. También puso en peligro a la tripulación del barco donde se encontraba. Él le pareció fácil comprar un pasaje y subirse al barco, y toda la tripulación en un momento ya está diciendo, no, vamos a sacarlo porque es por causa de él que vamos a morir. Y casi muere también toda una tripulación, un mundo de gente inocente, sin saber, sin tener nada que ver con la predicación, con el arrepentimiento, con la ciudad de Nínive, y también se puso en riesgo. ¿Fue cuestión de Dios y del proceso del Señor en medio de esta situación o fue culpa de Jonás? Fue culpa de Jonás que puso en peligro también a esa tripulación. Como consecuencia, también podríamos decir que empezó a discutir con Dios. Estaba discutiendo con Dios. Así que Dios me parece muy fuerte cuando en el capítulo 4, versículo 4, le dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Que Dios le pregunte a uno eso es para decirle, no, pero mira, Jonás, ¿estás haciendo bien? ¿Tu ira está bien? ¿Tu enojo, tus ganas de pelear conmigo están bien? Y claro, me imagino yo al pobre Jonás sintiéndose súper mal con esa pregunta de Dios. Gloria al Señor. Y vamos a ir a Jonás 3, 1, 5 y mirar parte de la consecuencia. Amén. Por la palabra del Señor. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Gloria al Señor. Eso era lo que no quería Jonás, que la gente creyera y se arrepintiera y se vistiera de cilicio y ayunara, le dijeron, Señor, perdónanos, porque sí hemos cometido errores, hemos sido malos, ¿cierto? Jonás quería que fueran destruidos, pero le tocó sí o sí obedecer a Dios. Así que Jonás se tuvo que ir entrando a la ciudad de Nínive, dice, y empezó a predicar y proclamar. Los hombres dicen, ayuno,
Gloria al Señor. Y aquí vemos cómo es Dios de bueno y cómo Dios es Dios de misericordioso, cómo es Dios de amoroso en cada una de nuestras acciones y nuestras vidas. Quiero que vayamos al versículo 10, capítulo 3, versículo 10 del libro de Jonás. Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria al Señor. Eso era lo que quería evitar Jonás, que la misericordia de Dios fuera tan grande, los perdonara, los salvara, se arrepintieran y los salvara de la destrucción que había pensado hacer a la ciudad de Nínive. Gloria al Señor. Así que aquí vemos un claro ejemplo de que a veces no es Dios, sino que somos nosotros los que no obedecemos. Somos nosotros los que no queremos acatar una orden de nuestro amado Dios. Somos nosotros los que no queremos voltear y seguir el camino que Dios nos está preparando, que Dios nos está haciendo, sino que nos volvemos a Dios, ¿cierto? Nos volvemos en pos de Dios y hacemos lo que queremos. Gloria al Señor. ¿Qué podríamos decir que había en el corazón de Jonás? Podríamos decir que había muchas cosas, pero como principal estaba lleno era un hombre desobediente, y no era que fuera un hombre desobediente todo el tiempo, pero en ese momento hubo desobediencia en su corazón, ¿verdad? Y no era la culpa, ¿cierto? Que era el corazón de Jonás. Así que la excusa que él puso y le dijo, mira, Señor, tú eres tan misericordioso, tan grande, tan clemente, que yo voy a predicar, se arrepienten y tú los vas a perdonar. Entonces no era la culpa, ¿cierto?, del amor de Dios y de su misericordia, sino del corazón que tenía Jonás en ese momento, lo que había en su corazón, iglesia. Así que no eres tú, Dios, soy yo. Amén. Somos nosotros. Vamos a ir al segundo personaje de esta mañana hermosa y es Saúl. Amén. El rey Saúl. Vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13, gloria al Señor. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Gloria 4. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Dice así, y leo para ustedes en esta mañana. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. 3,000 hombres, acuérdense, de los cuales estaban con Saúl, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Dice, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Gloria al Señor. Así que rápidamente voy a contextualizar. Sabemos que los filisteos eran enemigos, ¿cierto?, del pueblo de Israel y estaban en constantes peleas, en constantes guerras por los territorios, por muchas cosas, gloria al Señor. Así que estaban en ese momento en guerra. Pero dice que habían 3,000 hombres que estaban con el rey, estaban dispuestos a pelear la batalla, a pelear la guerra. Sin embargo, dice, 2,000 hombres estaban con Saúl en Micmas y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Digamos que estaban repartidos para pelear la batalla. Pero dice que Jonatán atacó la guarnición de los filisteos, ¿cierto? Y que había en el collado y lo oyeron los filisteos. Es decir, aquí se armó la guerra, ¿verdad? Era los filisteos contra el pueblo de Israel. Entonces vemos que, bueno, los filisteos se juntan para pelear, se juntan para todo esto, y resulta que Saúl era el rey, y siempre al lado de un rey estaba el profeta.
Es decir, estaba la presencia de Dios a través de un profeta o la voz de Dios a través de un profeta, ¿cierto? El rey Saúl, digamos que tenía potestad para hacer muchas cosas, para mandar, pero en la parte espiritual, ¿cierto? En la parte de la voz de Dios, de acogerme a lo que Dios dice, debo ganar la guerra, estaba Samuel. Y Samuel siempre estaba ahí, ¿verdad? Pero resulta que Samuel habló y le dijo, tienes que darme un tiempo de espera mientras llego para poder dar la bendición, ofrecer holocausto e ir a la guerra. Gloria al Señor. Y aquí ocurre algo y esta es la acción o la orden, ¿cierto? Esta es la acción de Saúl. Acuérdense que estamos hablando de 4 cosas: acción, excusa, motivo y consecuencia. La acción de Saúl es esta. Dice entonces, vamos a ir al versículo 8, exactamente, y dice, y él esperó, ¿quién esperó? Saúl, 7 días conforme al plazo que Samuel venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Es decir, los 3,000, los 2,000 con los que él estaba, empezaron a irse porque estaban esperando y no pasaba nada. Así que dice entonces, versículo 9, dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Acción que nunca debió realizar fue ofrecer holocausto, traer ofrenda, ¿cierto? Porque a él no le correspondía hacer esto. Esto le correspondía o era una labor netamente del profeta, en este caso de Samuel. Y dice entonces, y cuando él, mire lo que le pasó al pobre Saúl. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Yo me imagino que él ya estaba terminando de ofrecer el holocausto. Y Samuel ya venía de camino ahí, ya se veían los dos las caras. Y dice entonces, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel el profeta dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Gloria al Señor. Así que Samuel le pregunta, y claro, por supuesto, Saúl es sincero, ¿cierto? Y aquí viene la parte de la excusa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la excusa para su desobediencia? ¿Cuál fue la excusa para no haber esperado el tiempo que Samuel le dijo, o Dios le dijo a través de Samuel? Espera. Entonces, la excusa es que el pueblo se me desertaba, pero hubiese bastado unos minutos, que esperara unos minutos más. Yo creo que estaba a minutos de que Samuel llegara antes de ofrecer el holocausto, porque aquí nos da como una noción del tiempo y nos dice que Saúl terminó de ofrecer el holocausto y Samuel venía llegando. Gloria al Señor. Así que digamos que podríamos deducir o asumir, ¿cierto? Que fueron minutos en cuanto terminó el holocausto y Samuel llegó. Así que no hubiera sido muy diferente a que él esperara que Samuel hubiese llegado, porque los que ya se habían ido, pues ya se habían ido, parte del pueblo ya se había ido. Gloria al Señor. Así que entonces vemos esto y la excusa de Saúl fue decirle, no, mira, es que el pueblo se me desertaba. Y escuchamos aquí nuevamente esta parte en el versículo 12, dice, y me dije, o sea que él mismo resolvió la situación o trató de resolverla y dijo, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él, por supuesto, quería el favor y quería la bendición de Dios para ir a pelear la guerra, pero él tenía que esperar que Samuel el profeta llegara para ofrecer holocausto. Gloria al Señor. Así que la excusa, ¿cuál era? Simplemente que el pueblo se le estaba desertando, se le estaba yendo y él necesitaba ofrecer holocausto. Gloria al Señor. Pero cuando vamos a ver el motivo, ¿cierto? El motivo principal es que en su corazón había autosuficiencia. Amén.
Ese era el motivo por el cual Saúl se apresuraba y hacía cosas que no le convenían, gloria al Señor, y tuvo unas consecuencias muy tristes, que ahorita las vamos a ver, gloria al Señor. Así que él disfrazó su autosuficiencia, ¿cierto? Diciendo que el pueblo se le estaba yendo, se iba a quedar sin pueblo para pelear la guerra, que él necesitaba el favor de Jehová y los filisteos ya estaban ahí, así que casi ahí los podía oler. Y el problema es pelear la guerra, ¿cierto? Ganarla también. Así que podríamos decir que uno muchas veces disfrazas o disfrazamos, ¿cierto? En excusas muchas veces porque lo que hay en nuestro corazón es desobediencia. Lo que hay en nuestro corazón es autosuficiencia. Lo que hay en nuestro corazón es querer seguir viviendo la vida que vivimos y no darle el lugar que Dios se merece en nuestros corazones y en nuestras vidas y en nuestro ancho caminar. Gloria al Señor. Ese es el problema. Así que el verdadero motivo era la autosuficiencia que había en su corazón. Saúl quizás no se imaginó por un momento la consecuencia que le vendría, ¿cierto? A esa acción que él realizó rápido, ¿cierto? Que él realizó sin pensarlo. Gloria al Señor. Y esto, pero el verdadero motivo fue de hacerlo sin necesitar, ¿cierto? La voz de Dios, la presencia de Dios a través del profeta, porque eso era el profeta, ¿cierto? Como esa presencia de Dios, como ese respaldo espiritual que necesitaba el rey en todos sus asuntos políticos, en sus asuntos territoriales, en sus asuntos de batalla, de guerra, él necesitaba el respaldo espiritual. Pero ¿qué decidió Saúl? Dejarlo a un lado, dejarlo a un costado, es que se demora, y como se demora, pues yo no espero y lo hago. Y eso nos pasa a nosotros cuando no vemos una respuesta de Dios, cuando no vemos un milagro del Señor, cuando no vemos una palabra o una respuesta a nuestra oración, tomamos decisiones apresuradas, tomamos decisiones que después traen consecuencias a nuestras vidas y decimos, pero es que Dios, este es el proceso del Señor. No, el proceso de Dios era que tú aprendieras a esperar, no que te apresuraras a tomar decisiones y después viniesen consecuencias. Entonces están conmigo. Así es. Amén. Ese es el problema. El proceso de Dios quizás era esperar, aprender a esperar, ver qué Dios tiene para mí, qué es lo que Dios está esperando en mi proceso de esperar algo, ¿cierto? Y esperar realmente no es fácil para nosotros. Nos apresuramos. Yo soy una persona a veces muy impulsiva, soy muy acelerada, me gustan las cosas rápido, que se hagan como con diligencia, me gusta ser muy proactiva en las cosas que hago. Y, ay, esperar me cuesta demasiado. Y sobre todo, ¿saben cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Esperar cuando dependemos de algo o de alguien. Ahí sí que se nos da duro a nuestra autosuficiencia, porque creemos poder lograrlo todo, tener el control de todo, poder hacerlo todo. Y cuando tenemos que esperar de alguien, sí que nos cuesta, sí que es difícil. Y esto le pasó a Saúl. Saúl tuvo que esperar a Samuel para poder ir a la guerra. Y yo me imagino que pensaría, bueno, yo soy el rey aquí, yo ya estoy listo para pelear. Y bueno, después los invito a leer, completar toda la lectura y les fue muy mal al pueblo de Israel. Y entonces, esperar es lo complicado. Y Saúl no logró esperar a Samuel. O sea, él en su autosuficiencia como rey, como líder, como el que tiene el poder, como el que tiene que tomar las decisiones, se apresuró y realizó esta acción que no estuvo bien. Él tenía que haber esperado a Samuel. Quiero que veamos la consecuencia. ¿Ven? Ya tenemos la acción, pues, que ofreció al holocausto. La excusa, que el pueblo se le desertaba y que él necesitaba el favor de Dios. El verdadero motivo, la autosuficiencia que hay en medio de nuestros corazones o que hubo en el corazón de Saúl. Y la consecuencia, aquí en el versículo 13, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, escuchen la consecuencia, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino
no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, designado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Terrible la consecuencia. ¿Era el proceso de Dios? ¿Era los tiempos del Señor, como nosotros decimos? No, no era así. Es que Él tenía que esperar y no lo hizo. Así que la consecuencia fue culpa de Saúl, ¿cierto? Su reino no fuera duradero, era culpa de Saúl. Mire que Dios en un principio tenía pensado afirmar o confirmar el reinado de Saúl, de Israel para siempre. Mira acá en el última del versículo 13. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero no fue así. Así que los planes de Dios son muy buenos. Su soberanía es grande, su majestad es hermosa, su misericordia es eterna, ¿cierto? Y Él quiere cosas buenas para nosotros, pero nosotros por actuar tan rápido, por creernos muchas cosas, ¿cierto? Hacemos y actuamos y después vienen consecuencias negativas a nuestra vida. Así que como les estoy diciendo y recordando todo el tiempo, yo creo que de pronto Samuel hubiese hecho una oración diciendo, Señor, ¿pero por qué a mí? Dios, pero ¿por qué permitiste esto en mi vida? Qué proceso tan duro y tan difícil. Yo creo que Dios le hubiera dicho, mira, yo quería para ti lo mejor, pero tú tomaste la decisión, tú actuaste locamente, dice la palabra de Dios, actuaste apresurado y esta es la consecuencia. Tu reino no será duradero. Ya había escogido Dios a otro, ¿cierto? Y dice, conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es el problema? Entonces, el rollo del asunto en todo esto. El problema no es Dios, es nuestro corazón, es nuestra desobediencia, es nuestro querer seguir viviendo de manera cristiana como yo puedo, como yo me puedo acomodar, como medio se me va la vida, ¿cierto? Como se me van dando las cosas, hay miro si sí, hay miro si no. Ese es el problema, es nuestro corazón, iglesia. Y aquí estamos viendo como hombres de Dios, porque quizás no estamos hablando para los que no conocen a Cristo, sino que podría ser, por supuesto, también cabe la predicación, pero estamos hablando para nosotros, los hijos de Dios. Cuando en nuestra vida cristiana nos falta obediencia, nos falta ganas de buscarle, nos falta ganas de salir adelante en nuestra vida espiritual y simplemente no pasa y no lo hacemos, no es porque los procesos de Dios y el tiempo de Dios sean otros, sino porque simplemente tú y yo no creemos. Cuando le decimos, el problema no eres tú, el problema somos nosotros, soy yo. Amén. El problema soy yo, gloria a Dios. Vamos a ver el tercer y el último ejemplo de esta mañana, gloria al Señor, y vamos a ir a Hechos. Amén. Hechos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Sé que también todos conocemos esta historia y si no la conocemos, igual a mí me gusta contextualizar para que estemos claros todos de qué estamos hablando. Hechos 5:1. Gloria al Señor. Hechos capítulo 5, versículo 1. Esta es la historia de Ananías y Zafira. Amén. Sé que también todos la conocemos. Gloria al Señor. Listo. Dice, versículo 1 y versículo 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, aquí tenemos una pareja de esposos. Esas parejas hermosas que hay en la congregación, que son dos solitos, Ananías y Zafira, ¿cierto? Y son esa pareja bonita que ayudan, que están ahí en los cultos, que apoyan, que evangelizan, que ayudan en la actividad. Esa pareja bonita, y uno dice, qué chévere, qué bonita esta pareja. Pero resulta que para contextualizar, en medio de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un despertar muy bonito en medio de esa iglesia que se estaba formando, que deberíamos tener ese corazón como esta iglesia.
Gloria al Señor. Y entonces la gente empezó a ver que había mucha necesidad. Entonces los hermanos de nombre propio, porque así lo querían, ¿cierto? Vendían sus propiedades, vendían un carro, digámoslo en nuestros contextos, ¿verdad? Vendían una casa, vendían un apartamento, el lotecito que no se usaba, y traían, ¿cierto? Con corazón sincero, todo esto y lo ponían a los pies de los apóstoles. Traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos hicieran, para que ayudaran a las viudas, a los huérfanos, para sostener la iglesia, para hacer muchas cosas. Y era un despertar muy bonito, porque, o sea, que Ananías y Zafira hayan, digamos, que tenido esta particularidad en sus vidas, con así un propósito demasiado bueno. Lo podemos leer exactamente en el capítulo 4, desde el versículo 32. Dice así, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos ninguno necesitado. ¿Por qué? Dice, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y miren lo bonito esto. Y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Usted puede creer que en ese momento los hermanos no tenían necesidad? Porque lo que hacían los apóstoles era recoger y repartir a cada uno conforme lo que necesitaba. Si no tenías que comer, te daban de comer. Si no tenías, bueno, toma una inversión baja. Entonces, no había necesidad en el pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había un pueblo que respaldaba, una iglesia que estaba ahí respaldando. Es hermoso leer esto. Y dice, versículo 36, entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿cierto? Cuando dice que trajo el precio, es que traía, ¿cierto?, la cantidad o traía lo que había costado porque en su corazón había esa necesidad, ¿cierto? Había ese corazón tan bonito de decir, yo lo vendí en 30 millones, pues los 30 millones los voy a dar, ¿cierto? No saco 5 y doy 25, sino que voy a dar toda la cantidad, todo el precio. A eso se refiere en lo que nos habla la palabra del Señor. Entonces, aquí vemos una parte importante. Ananías y Zafira hicieron lo mismo. Dijeron, vamos a vender una propiedad y vamos a traerla, ¿cierto? Entonces fue lo que leímos. Por cierto, un hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Sustrajeron una parte. Yo creo que hasta de pronto debió ser poco. Bueno, podríamos presumir, o fue mucho o fue poco, ¿cierto? Pero a veces no es lo mucho o no es lo poco, sino que es la acción que realizamos, ¿verdad? Y este fue, digamos que la acción, ¿cierto? Aquí tenemos la excusa. ¿Cuál creen que fue la excusa? Y me puse a leer toda esta parte y no hubo excusa, porque no alcanzaron ni siquiera a excusarse. Y esto es lo triste de esta historia. Y a veces nos pasa a nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. A veces ya no hay tiempo de excusarnos. A veces se vienen tantas cosas a nuestras vidas que ya no podemos justificar nuestras acciones ni todas las consecuencias negativas. Excusa. Ya no hay tiempo de excusarnos. Y quizás el tiempo se nos está cortando, iglesia. El tiempo se está acabando. El tiempo se está redujendo de manera relevante en nuestras vidas. Y el tiempo cada vez está siendo más corto. Entonces, ya estamos en julio. ¿En qué momento estamos en julio? ¿Cierto? Y no por el tiempo o por estos conceptos culturales que tenemos, ¿cierto? De enero, febrero, marzo, no, sino que el tiempo nos está diciendo
que cada vez está más cerca la venida del Señor y va a haber menos tiempo para excusarnos, para decir, Señor, es que no lo he hecho, Señor, es que no me bautizo porque todavía no me siento preparado, Señor, es que no oro porque es que no tengo tiempo, Señor, es que no busco tu palabra porque es que realmente los niños no me dejan, ¿verdad? Entonces aquí es cuando empezamos a entender nuestra vida a partir de estas historias. Y realmente uno lo puede, ¿cierto? Es que no queremos hacerlo. Gloria al Señor. Entonces, esto es importante que lo veamos de esa manera. Así que aquí no hubo excusa, no hubo nada, ¿cierto?, para excusarse. Podríamos decir que el motivo, bueno, podríamos asumir el verdadero motivo de Ananías y Zafira. ¿Qué puedes decir tú allá? Yo me puse a pensar, dije, ellos querían aparentar, ¿cierto?, como los otros hermanos, decirles, nosotros también vendimos nuestra propiedad y trajimos la plata al precio, ¿cierto?, el precio, el dinero a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Podríamos decir que también había avaricia, ¿cierto? No querían quedarse, o sea, entregar todo, sino coger una parte, o sea, les costaba soltar eso, y realmente es que nos cuesta, porque a veces trabajar por una heredad, por una propiedad, no es fácil, y de pronto pues, los criticamos mucho, pero ¿cómo está nuestro corazón? A veces también somos avariciosos, ¿verdad? También pensé también, dije, el motivo de Ananías y Zafira es porque había deshonestidad en su corazón. Hubiese sido más fácil si le hubieran dicho, mire, apóstoles, ¿cierto? Yo traje aquí, vendí mi heredad en 10 millones, pero voy a dar 8 y yo me voy a quedar con 2. Había deshonestidad por tratar de guardar una apariencia, ¿cierto? Había quizás ese afán por quedar bien con toda la gente. Había muchas cosas, muchas motivaciones reales detrás de esa acción que realizaron. Como consecuencia, vamos a ver la consecuencia. ¿Ven? Versículo 3, capítulo 5 del libro de Hechos. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y mire la consecuencia. Dice, en versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Qué duro y qué palabras tan fuertes para Ananías, porque le estaba diciendo la verdad, y eso es a lo que me refiero en esta predicación o con esta enseñanza. No es Dios el problema, somos nosotros, queriendo mentir, queriendo aparentar, queriendo quedar bien en muchos aspectos o áreas de nuestra vida que a veces ni siquiera podemos quedar bien, porque fluye, porque del fruto de nuestro corazón hay iniquidad, hay pecado, hay maldad, somos malos por naturaleza, iglesia. Así que dice el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Tuvo tiempo Ananías de justificarse o de dar alguna excusa? No. Hay momentos donde ya Dios dice, no más excusas. Ya no quiero que te justifiques, ya no quiero que me mientas, ya no quiero que quieras decirme algo cuando yo conozco tu corazón, ¿verdad? Ya no hay tiempo para excusarnos. Simplemente las consecuencias vienen sobre nuestra vida. Y la consecuencia de Ananías claramente fue la muerte. Expiró y qué triste y qué duro porque el Espíritu Santo le reveló a Pedro, ¿cierto? Le reveló estas palabras, o sea, lo que había pasado. Dios mío, y mentirle a Dios y mentirle al Espíritu Santo es meternos en un problema muy grave. Gloria a Dios. Vamos a ir al versículo 6, dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Dice, y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Uy, pobre Zafira, de verdad. Dice entonces aquí, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto.
Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué experiencia tan fuerte para la iglesia lo que estaba pasando en ese momento. Zafira tuvo la oportunidad quizás de haber sido sincera, de decir, mira, de pronto sí mi esposo trajo esto, pero no, la vendimos en tanto. Y no pasó así. Ella también dijo, sí, en tanto la vendimos. Yo me la imagino con esa seguridad diciéndole esto a Pedro y el Espíritu Santo revelándole a Pedro lo que había pasado. Gloria al Señor. ¿Tuvo tiempo de justificarse? Tampoco tuvo tiempo de justificarse y tuvo su consecuencia, que fue la muerte. Ahora esto cabe muy bien este versículo que dice, la paga del pecado es la muerte. Amén. La muerte espiritual, pero también nuestra muerte física. Gloria al Señor. Así que si pensamos en estos hombres y en estas tres historias que nos dejaron ver que a veces una excusa, una justificación es muy diferente al motivo que hay en nuestro corazón. Gloria al Señor. ¿Qué tenían estos hombres en comparación con nosotros? Quizás no somos muy distintos, no somos muy diferentes y también luchamos por una vida espiritual, luchamos por tratar de agradar a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántas excusas hay en nosotros? ¿Cuántas excusas hay en ti para dejar de ser infiel, para dejar de ser mentiroso o mentirosa, para que dejemos de ser malos, para que dejemos de ser avariciosos, viviendo de apariencias, para ser desobedientes, para decir, no, en el tiempo del Señor, Dios hará algo en mi corazón, soy alfarero en sus manos. A veces ni siquiera nos dejamos que Él sea nuestro alfarero, porque somos tan autosuficientes, porque aunque decimos sí de nuestra boca, Señor, yo necesito que tú hagas algo en mi vida, que tú me transformes, en nuestro corazón no es así. Así que el problema no es Dios, sino que somos nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuántas excusas tenemos a diario? Es que no tengo tiempo de buscarte, es que no tengo dinero para ir al templo. A veces esa era la excusa de muchos, ¿cierto? No tengo dinero para ir al templo, no tengo dinero para la gasolina, pero a veces estamos aquí que simplemente necesitamos darle un clic al celular, solo un clic, porque no es más esfuerzo, ni siquiera tienes que poner la cámara, ¿cierto? Puedes estar en pijama quizás a esta hora y ni siquiera tenemos el anhelo en nuestro corazón de decir, voy a escuchar la palabra del Señor, necesito de Dios. Llevo 15 días sin conectarme, voy a conectarme, voy a mirar a ver qué puedo hacer para que mi vida espiritual también esté llena, para que se alimente. Ni siquiera en el celular nos conectamos. Hay una reunión de mujeres muy bonita, no nos conectamos, no estamos estudiando las cartas, ¿cierto? Estamos estudiando los libros las cartas que Pablo escribió y han sido tan bonitas, iglesia, hemos aprendido tanto, pero muchas mujeres ni siquiera dicen, voy a conectarme para aprender, para llenar mi espíritu, para alimentar mi espíritu de eso que tiene la palabra del Señor. Lo mismo los jóvenes, lo mismo en los grupos de oración, no nos llenamos, ¿verdad? Ni siquiera le damos un clic. Así que de excusas estamos repletos, de motivaciones, ahí es donde está el verdadero detalle. Es que el trabajo no me deja, ¿cierto? El trabajo no me lo permite. Pues hay que mirar cómo saco el tiempo, porque mi prioridad debe ser Dios antes que el trabajo. Y es verdad que en la casa ahorita en este tiempo de cuarentena tenemos más trabajo que nunca. A mí se me ha incrementado 10 veces, hasta he tenido que ser lo que no había sido nunca en mi vida, profesora, de todo, ¿cierto? Pero hay que sacar el tiempo para buscar a Dios y eso es algo que me propuse porque a veces nos dejamos llenar de mucha cosa aquí en la casa y nos volvemos esclavos del tiempo, del dinero, del trabajo, de muchas otras cosas, de los afanes de la vida y se nos olvida nuestra verdadera prioridad.
¿cierto? Excusas. Es que tengo muchos problemas, es que tengo vacíos, es que no tengo padres, es que no tengo hermana, es que no tengo mamá, es que no tengo aquello, es que mis emociones están muy sensibles ahorita, estamos a flor de piel y tengo muchas emociones, es que mi familia no me lo permite, es que mis hijos no me lo permiten, es que la organización de mi día no me permite a mí buscar a Dios, obedecerle, amarle, servirle, buscarle. Y de excusas tenemos un montón. Amén. Nos llenamos de muchas excusas. Pero los verdaderos motivos detrás de todo esto es que no tenga tiempo de buscar a Dios, es que me da pereza irme al cuarto a orar. Es que me da pereza. Ese es el verdadero motivo, ¿cierto? En motivos nos sobrarían, ¿verdad? Falta de sinceridad, pereza, falta de comunión, conformismo, orgullo, desobediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Porque los motivos nos sobran, ¿cierto? Pero las excusas nos faltan. No hallamos qué más excusas poner para no buscar a Dios, para no obedecerle, para no servirle, para no honrarle. Y es que nos cuesta mucho porque esta es nuestra humanidad. Somos malos por naturaleza. Así que hoy quiero que le digas al Señor, no eres tú, el problema soy yo. El problema es mi corazón, lo que hay en mí. ¿Cuántos actos hacemos a diario y tratamos de justificarnos ante Dios? Pero Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe que somos nosotros, que somos desobedientes, que en nuestro corazón queremos aparentar muchas cosas y realmente no es así. Gloria a Dios, necesitamos de Dios en nuestras vidas. Más de Dios y menos de nosotros, dijo Juan el Bautista. Juan reconocía que necesitaba más de Dios y menos de Él. Gloria al Señor. No somos nosotros la solución, es Dios la solución a nuestras vidas. Necesito más de ti, Señor. Necesito más de tu Espíritu Santo, ¿cierto? A veces ponemos decir, es que tus reglas, Señor, son imposibles de cumplir. No, es que a mí me cuesta obedecerlas, ¿verdad? Es que, Señor, el tiempo que tú me das, Dios mío, esos tiempos que estamos viviendo de cuarentena, qué difíciles son. No, es que no hay un anhelo de cambio, un anhelo de que haya una transformación real en nuestro corazón. Y si hemos hecho promesas, no tardemos en cumplirlas porque no somos sabios, porque no hacemos lo que a Dios le agrada. Si hemos hecho promesas a Dios, hay que cumplirlas. Hay que amar a Dios, hay que servirle y hay que vivir una vida que le agrade a Él. El problema no es Dios, el problema está en nuestro corazón. Así que en esta mañana yo quiero que hagamos una oración. Cierra tus ojitos ahí, si estás ahí, obviamente en cámara, te podemos ver y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a decirle, ay Dios, ayúdame, porque esa es mi realidad. Amén.